de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 15 de abril del 2021. Hoy vamos a estar hablando con Félix Maradiaga, que es precandidato a la presidencia de Nicaragua. Nicaragua actualmente se encuentra hoy en un acelerado proceso de organización en todos los niveles ante el objetivo central de los nicaragüenses de poner fin de una vez por todas al régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Desde el 2018, la ciudadanía apostó por una salida cívica, pacífica y democrática. Actualmente el régimen ha intentado cerrar todo tipo de participación ciudadana, incluyendo unas elecciones justas, libres y transparentes. Pero esto no ha impedido que los grupos opositores organizados sigan trabajando para conseguir el triunfo ante la dictadura. Este compromiso cívico y el trabajo intenso de la oposición ha hecho posible contar con diversos liderazgos y diversas opciones de candidaturas presidenciales, algo no visto en los últimos 15 años. Félix Maradiaga es uno de estos precandidatos en la disputa por el poder gubernamental para dar paso a un país democrático y con justicia. Pero, ¿cómo se va a lograr? Él nos va a compartir en esta conversación los principales ejes de su plan y estrategias de gobierno. Félix, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en el 2007 fundó el Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil, asociado al Movimiento por Nicaragua, ha sido director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, un centro de pensamiento líder en la región, clausurado por el régimen de Ortega. Ha ejercido la docencia por más de 15 años en diversas universidades de Nicaragua y en el exterior. En el 2015, la revista Forbes escogió a Félix como uno de los 25 líderes más influyentes de Centroamérica. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una maestría en Administración Pública, becario en la Universidad de Yale y una maestría en Ingeniería de Energías Renovables. Actualmente, Félix está compitiendo como precandidato a la presidencia de Nicaragua en representación de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante la Coalición Nacional. Gracias, Félix, por estar con nosotros acá en Contexto el día de hoy. Gracias, María Ángeles, por tu invitación. Es un gusto estar con vos. Y para dar inicio, ¿verdad?, a esta entrevista, ¿qué estrategia te has planteado para conseguir participar en estas elecciones, partiendo del principio de que deben ser justas, libres, democráticas y transparentes? Gracias por la pregunta y nuevamente gracias por la oportunidad de poder estar en este programa como representante de la Unidad Nacional en este esfuerzo de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nosotros hemos planteado una estrategia que consiste en la presión interna a través de la organización en cada punto del territorio nacional, la búsqueda de la unidad con todas las otras expresiones de oposición y la presión internacional. Nosotros consideramos que es fundamental presionar para que Nicaragua tenga la oportunidad de elecciones libres, internacionalmente observadas, con algunas garantías fundamentales y que a la par de estas garantías también se dé la libertad de los presos políticos. La principal estrategia es la búsqueda de la unidad. Podemos decir muchas cosas, María Ángeles, podemos hablar de muchas tácticas, pero realmente la unidad de las distintas expresiones de la oposición es el elemento estratégico más importante de cara a el posible proceso electoral de este mes de noviembre. Digo posible, dado que las recientes propuestas de reformas electorales demuestran que el régimen tiene mucho temor a competir ante una oposición que aún con todas sus debilidades le ofrece un peligro al régimen. Y escuchándote esto, ¿verdad? Y antes de tocar los puntos de tu plan de gobierno, ¿cuál es tu propuesta para destrabar el nudo que impide a la oposición ir en un solo bloque en las elecciones del 2021? Más que propuestas, nosotros creemos en los hechos, en las acciones, porque podríamos hablar de ideas, pero yo creo que nada es más potente que la acción, y en nuestro caso es la búsqueda permanente del diálogo con las distintas expresiones de oposición. Eso en primer lugar. Por esa razón he dicho y lo hemos demostrado que de parte de este servidor hay una permanente voluntad de conversar con las distintas expresiones de oposición y de hacerlo sin ninguna condición. A pesar de las dificultades que se nos han enfrentado, hemos mantenido una relación de amistad con quienes la han aceptado y hemos mantenido una acción
de comunicación, aún con algunas expresiones de oposición que públicamente han rechazado las ofertas que hemos tenido para que haya un proceso de diálogo con la coalición nacional. Eso, digamos, es fundamental. Y luego hay unas cosas que probablemente pareciera que no son tan importantes, pero yo creo que sí son fundamentales y ayudan. Y es el hecho de no desenfocarnos en cuál es el verdadero objetivo, cuál es la ruta y no caer en provocaciones. Lamentablemente, la política nicaragüense está muy contaminada de expresiones peyorativas, de ofensas, de insultos. Creo que quienes nos están escuchando son testigos que este servidor ha sido atacado intensamente por campañas de desinformación, de noticias falsas. Nosotros no tomamos eso personal, no hemos respondido a esas permanentes campañas de desinformación, porque creo que lo que se pretende por parte de quienes impulsan esas campañas es que se abran más heridas, que haya más distanciamiento entre la oposición. Y por esa razón, para complementar tu pregunta, mi estrategia es básicamente mi propio testimonio de vida, demostrar con mis acciones de que mi verdadero enemigo es el desempleo, es el hambre, es la represión. Mi verdadero enemigo es la falta de oportunidades en Nicaragua. Entre nicaragüenses nosotros no deberíamos vernos como enemigos. La competencia política debería ser normal. Quiero complementar esta opinión, María Ángeles, diciendo que me parece muy esperanzador que haya una alternativa tan diversa, tan plural de candidatas y de candidatos a la presidencia de la República, o llamémosles precandidatos, porque si el régimen más bien lo que tiene es una obcecación con la figura de la familia Ortega, con los estilos dictatoriales, con lo que es casi un sultanato, más bien en la oposición tenemos una pluralidad de voces y a veces no estamos acostumbrados en la democracia a esa pluralidad de voces y la criticamos. Yo creo que cualquiera de mis hermanos y amigos de la oposición que han tomado un paso al frente para ser precandidatos y para someterse a un proceso competitivo de consulta son mucho mejor que las personas que tienen secuestrada a Nicaragua desde el Carmen. Así que mi ánimo, mi expectativa es que podamos encontrar una gran alianza electoral. Muchas gracias, Félix. Y este pasado 12 de abril, el gobierno presentó una iniciativa de reforma a la ley electoral. En este mismo programa de Contexto, el martes 13, nuestros panelistas decían que esta no era una reforma positiva, sino todo lo contrario, que dejaba en completa desventaja a los grupos opositores. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que ha sucedido y cuál es tu propuesta de estrategia para contrarrestar el inminente riesgo que esto representa para la participación electoral de los grupos opositores? A mí no me extrañó para nada, María Ángeles, debo admitir, y creo que vos lo pudiste confirmar, si has escuchado algunas de mis intervenciones en el programa de radio que tenemos con la Unidad Nacional. Yo venía insistiendo desde hacía largo rato que se vendría una propuesta de reforma electoral que sería muy lejana al consenso, que se apartaría de la propuesta de reformas electorales que preparó el Grupo Pro Reformas Electorales e incluso las iniciativas que había preparado la Unidad Nacional en coordinación con la Alianza Cívica desde diciembre del 2019. Esto yo ya lo miraba venir. ¿Qué es lo que nosotros, creo yo, deberíamos hacer frente a esa acción? En primer lugar, rechazarla contundentemente y en segundo lugar, no caer víctimas de la desesperanza. Esa propuesta tiene un propósito muy perverso y es el de desmovilizar los ánimos de la oposición, que muy tempranamente colguemos los guantes, que nos dejemos de organizar y que básicamente digamos, bueno, no hay condiciones, no vamos a las elecciones, algo que en la Unidad Nacional lo hemos abordado con mucha responsabilidad. Hemos dicho que tenemos que tener como Unidad Nacional una asamblea interna donde vamos a evaluar las condiciones electorales al finalizar el mes de mayo, pero que no podemos darle el gusto al régimen de cruzar los brazos e irnos a casa. En consecuencia, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Redoblar esfuerzos de organización ciudadana. Ya estamos presentes en la totalidad de los municipios del país. Redoblar esfuerzos de incidencia con la comunidad internacional. Recientemente me correspondió hacer una presentación en el Parlamento Europeo. Lo hemos hecho en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La próxima semana estaremos haciendo un periplo muy intenso con la Organización de Estados Americanos y varios Estados miembros. En conclusión, no dejarnos bajo ningún punto amedrentar por esas acciones del régimen que claramente demuestran que le tienen temor a un proceso electoral porque saben que el pueblo de Nicaragua ya decidió salir de la represión y aspira a tener libertades, a tener oportunidades y sobre todo a mantener esa ruta esperanzadora que iniciaron tantas personas autoconvocadas, tantos jóvenes en abril del 2018. Muchas gracias, Félix. Y ya pasando a tu propuesta, ¿verdad? Tu plan de gobierno. ¿Qué es lo que ofrece el plan de gobierno de Félix? Mi plan de gobierno tiene 3 pilares fundamentales y 2 ejes transversales. El primer pilar fundamental es el de futuro con memoria, que esencialmente es un rechazo categórico a la impunidad. Nosotros creemos que aquellos países que han vivido conflictos muy sangrientos y no han atendido esas heridas abiertas están condenadas a un ciclo repetitivo de violencia y han sido los errores de 1979, de la década de los 80, donde básicamente Nicaragua ha estado afectada por la impunidad. Futuro con memoria implica Comisión de la Verdad, que revise los crímenes de lesa humanidad desde 1979 hasta la actualidad, una fiscalía independiente, un compromiso del Estado de reparación y de no repetición y otras acciones enfocadas a la memoria histórica. En este punto de futuro con memoria, a veces sentimos que algunas personas quieren descalificar que la búsqueda de justicia es contraria a la estabilidad política y es todo lo contrario. La impunidad es la que eventualmente lleva a una ruptura del tejido social y esto me lleva al segundo pilar, que es el pilar de la institucionalidad democrática, algo que yo le he llamado paz con libertad, es decir, trabajar fuertemente en reparar las instituciones del Estado, la separación de poderes, la no reelección definitiva, la búsqueda de un sistema de justicia donde se respete la propiedad privada, se respeten los contratos, haya independencia de los jueces a la hora de tomar decisiones y es algo que creo que se de una república democrática. El tercer pilar de nuestro modelo económico de prosperidad incluyente nos preocupa el achicamiento, el envejecimiento de la clase media nicaragüense, porque no han habido políticas públicas enfocadas en reducir la desigualdad. El pilar de prosperidad incluyente tiene que ver esencialmente con un modelo económico donde nadie se quede afuera, en una estrategia nacional de creación de empleo, de generar estabilidad para que los emprendedores y los trabajadores por cuenta propia puedan trabajar. Además de eso, nosotros creemos de que es importante como parte de la prosperidad incluyente una agresiva inversión en educación y en salud, de lo cual podríamos hablar con más detalle en algún momento. Los pilares transversales son el de nueva ciudadanía, que es participación ciudadana. Creemos que hay demasiado poder concentrado en la figura presidencial y necesitamos regresarle poder a la gente a través de las asambleas ciudadanas que están consignadas en la ley de participación ciudadana. Hay que regresarle la autonomía a los municipios, la autonomía a las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur, un agresivo plan de combate a la corrupción. Esto es nueva ciudadanía. Y finalmente, y no por estar de último, es el menos importante, todo lo contrario, balance con la tierra, una visión ecológica del desarrollo frente a los retos de cambio climático, frente al problema de la contaminación, la depredación de nuestros bosques, de agua. Son 5 pilares, como te repito: paz con libertad, futuro con memoria, prosperidad incluyente, nueva ciudadanía y balance con la tierra. Una propuesta sobre todo que pone su mirada en los más pobres, pone su mirada en los jóvenes, pone su mirada en las mujeres, en los sectores de este país que por muchos años han estado abandonados. Muchas gracias, Félix. Y escuchando tu propuesta, ¿verdad? Tu plan de gobierno con tus ejes y tus pilares, sabemos que hay varios problemas puntuales que agobian al país. La crisis económica es uno de los principales problemas que afectan hoy la vida de las y los nicaragüenses. O sea, ¿cuál sería la estrategia de Félix para estabilizar la economía del país? ¿Y qué propuestas tienen para promover los emprendimientos? Ya que escuchamos un poco de ellos, me gustaría hablar un poco más a fondo. Claro, la gran problemática
de falta de estabilidad económica y política tiene que ver esencialmente con un régimen dictatorial que vino y que no se quiere ir, que no entendió que su tiempo se le acabó, y esto aumenta el riesgo país. En términos más sencillos, nosotros creemos que la generación de empleo, la atracción de inversión internacional tiene que ver mucho con la institucionalidad democrática. Hay amplia evidencia en América Latina que los países que más crecen, pero además de eso crecen de forma incluyente, es decir, que ese crecimiento económico no queda en poca bolsa, y que crecen en el largo plazo son los que tienen instituciones sólidas, sistemas democráticos, como por ejemplo las elecciones y los tribunales. Hay respeto a la propiedad privada, hay una relación cordial y transparente con el sector privado, que yo creo que juega un rol fundamental en la generación de empleo, en la atracción de inversiones. Nuestra propuesta de estabilidad es esencialmente una actitud respetuosa a las leyes, donde se respete el imperio de la ley, donde no haya ningún nicaragüense por encima de la ley, y eso le dará estabilidad a los inversionistas nacionales y extranjeros. Con relación a tu segunda pregunta, que es el tema de los emprendimientos, nos preocupa enormemente la tramitología compleja que le imposibilita al pequeño emprendedor nicaragüense a poder formalizar sus empresas. El 70% de las empresas nicaragüenses están en la informalidad, no porque lo quieran, María Ángeles, sino porque es muy complejo en Nicaragua poder lanzar una empresa sin esa complejidad de un Estado que más bien le pone trabas a los emprendedores. Nos preocupa, además de eso, los altos índices de corrupción, la falta de acceso al crédito, la baja bancarización o democratización del acceso al crédito en el país. Creemos que es importante trabajar de la mano de fondos internacionales que permitan reducir el costo del crédito en Nicaragua. Pero además de eso hay un tema de falta de acceso a mercados internacionales. Nicaragua en los últimos años ha retrocedido mucho en la capacidad de acceso a nuevos mercados, dado que tenemos un régimen político que más bien se ha enfocado en establecer relaciones con Venezuela, con Irán, con Rusia, cuando deberíamos tener una estrategia nacional donde los emprendedores, los empresarios, los consulados nicaragüenses, nuestras agencias promotoras de inversión abren mercados a nuestros productos y trabajan de la mano de los emprendedores en transferencia tecnológica, en ayudarle a elevar la sofisticación de sus productos, la diversificación, agregar valor a los productos nicaragüenses. Creemos que trabajando juntos, emprendedores con un mejor Estado y un mejor mercado, podemos dar un salto hacia el futuro. Muchas gracias, Félix. Una de las estrategias de represión del régimen en contra de la ciudadanía fue el despido masivo de personal de salud ante el actuar loable de los médicos y médicas, al igual que la expulsión de jóvenes estudiantes en los centros de estudio universitarios. ¿Cuál sería el mecanismo de reincorporación en sus centros médicos y universitarios? Es una pregunta que aprecio mucho porque en las últimas semanas hemos estado hablando muy intensamente con varios grupos de médicos, trabajadores de la salud que han sido despedidos arbitrariamente, y es una de las preguntas que sale recurrentemente. Y de la mano con estos trabajadores de la salud, no solo médicos, estamos hablando de enfermeras, trabajadoras de laboratorio, camilleros, conductores de ambulancia, personas que fueron despedidas simplemente por no prestarse a la represión. Entonces hemos hablado de su reincorporación inmediata a aquellos que así lo deseen, de honrar el incumplimiento del Estado a los convenios colectivos que existen con los trabajadores de la salud. Solo hasta el año pasado habían más de 34 millones de córdobas de compensaciones no pagadas a trabajadores de la salud que han sido expulsados arbitrariamente. Esta situación es muy similar a los maestros y maestras del sistema educativo público nicaragüense. Mi compromiso es su restitución inmediata. En el caso de los estudiantes universitarios, hemos trabajado de manera muy cercana con varios jóvenes que han elaborado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una lista exhaustiva de estos estudiantes cuyos derechos a la educación han sido frustrados, y creemos que en ese caso no solo amerita la reincorporación inmediata, sino que se les ha causado un daño moral y económico que el Estado de Nicaragua está obligado a reparar. Porque te imaginas un estudiante que está en cuarto o quinto año de universidad y ha sido expulsado arbitrariamente, ¿quién le va a reponer ese año de estudio que perdió?
Entonces, aunque no se pueda reponer el tiempo perdido, el Estado de Nicaragua tiene una obligación. Comunidad Nacional hemos estado trabajando en este tema con mucha sensibilidad, con mucha atención e incluso ayudándoles a tocar puertas a algunas universidades para que puedan conseguir becas y puedan, se pueda reparar, digamos, al menos parcialmente ese daño. Mi compromiso es que nunca más en Nicaragua, jamás, una vez que tengamos un gobierno democrático, nadie sea expulsado ni de su cargo de trabajo, ni de su universidad por razones políticas. Eso no puede pasar jamás en Nicaragua. Muchas gracias, Félix. Actualmente, y según algunas encuestas que han salido en los últimos años, la confianza ante la Policía Nacional se ha perdido. ¿Cuál es la estrategia para recuperar la confianza en la misma? Yo creo que la policía, como está compuesta hoy, es irreparable. Sostengo que no se cambia esa percepción cambiando el uniforme o cambiándole el nombre. Creo que necesitamos una nueva policía, se necesita reformar la ley de la policía, incluso hacer un cambio en la Constitución, en el título 5 de la Constitución, para poder tener una fuerza policial distinta. Lamentablemente, los avances que vienen en independencia policial, en subordinación de la policía al poder civil legítimamente constituido, la figura del Ministerio de Gobernación, todos estos elementos han caído completamente en desatención y además de eso hay crímenes de lesa humanidad. Creo que se requiere una nueva policía. Muchas gracias. Y pasando a otro tema, otra de las pandemias que agobian a Nicaragua son los feminicidios, el abuso sexual y la violencia machista contra las mujeres, niñas y niños. ¿En qué lugar de tu plan de gobierno colocarías las acciones para garantizar la seguridad de las mujeres e ir erradicando este flagelo social? O sea, ¿qué recursos se deben disponer para esto? Gracias por mencionar ese tema. Eso debe ser un tema transversal y así está diseñado en mi plan de gobierno. Cuando yo hablaba de nueva ciudadanía, uno de los temas en el pilar de nueva ciudadanía es el enfoque de género y una lucha frontal contra todas las expresiones de violencia hacia las mujeres. Es absolutamente inaceptable que Nicaragua ocupe uno de los primeros lugares en Centroamérica en este tipo de violencia. Como vos sabés, María Ángeles, yo dirigí durante muchos años un instituto, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, que tenía como uno de sus principales objetivos el programa de prevención de violencias. Nosotros durante 12 años presentamos las estadísticas nacionales que nos arrojaron datos verdaderamente vergonzosos. Índices, por ejemplo, de embarazo adolescente entre los más altos del mundo, índices de feminicidio, de violencia intrafamiliar. Y creemos que el Estado juega un rol fundamental de la mano de la sociedad, porque esto es realmente una epidemia. En el último estudio que el IEP pudo hacer, determinamos cómo casi el 12% de las mujeres nicaragüenses en una de las encuestas conducidas en el año 2015 habían admitido haber sido forzadas a una relación sexual contra su voluntad. Esto determina de que Nicaragua este es un problema epidémico, es decir, que no solamente se puede combatir con leyes, requiere reforma educativa, requiere recomponer varios aspectos, por ejemplo, que fueron descontinuados por el régimen. Voy a dar el ejemplo concreto de las comisarías de la mujer, que era una gran experiencia y fueron desmontadas. Las fiscalías han desatendido muchos casos, entonces se requieren acciones estatales desde una fiscalía especializada, desde las comisarías de la mujer, desde la importancia de la atención psicosocial con el Ministerio de la Familia, dedicación de presupuesto general de la República para programas de prevención, pero se requiere también un esfuerzo educativo, un esfuerzo desde la familia, es decir, un esfuerzo transversal. Muchas gracias, Félix. Y otro tema crítico para la ciudadanía y que fue la gota, ¿verdad?, que derramó el vaso, fue el cambio que el régimen hizo al Seguro Social. ¿Cuál es tu visión y propuesta sobre la seguridad social en este país? El descalabro que ha habido con el sistema de seguridad social es uno de los principales indicadores de la negligencia del régimen de Daniel Ortega. Ortega recibió un instituto de seguridad social con un superávit que permitía financiar el INSS por lo menos hasta el año 2025 y 2026. Y ya para el año 2013 había
un déficit gigantesco del INSS que tiene que ver con sus altos gastos operativos, gastos absolutamente inaceptables. Te puedo dar, por ejemplo, un dato que es indicador de cómo el INSS ha sido utilizado como una caja chica del régimen. Bueno, incluso de gobiernos anteriores que habían cometido ese mismo error. El salario promedio de un trabajador del INSS es 3 veces más grande que el salario promedio de cualquier otro empleado del servicio público. En ese sentido, los altos costos operativos del INSS son un problema. En segundo lugar, las inversiones desacertadas, incluso esquemas de corrupción con la colocación de fondos del INSS en inversiones inmobiliarias que deben ser profundamente revisadas. La legislación del INSS también es inadecuada para los nuevos retos. Se requiere un consenso nacional. He propuesto una mesa nacional con distintos sectores de la sociedad para reformular el esquema jurídico bajo el que funciona el INSS. Además de eso, hay que proteger las pensiones de las personas que ya terminaron todas sus cotizaciones, y eso va a requerir, lamentablemente, porque no hay otra forma de hacerlo, un esfuerzo presupuestario desde el Estado, es decir, uso de cierto porcentaje del presupuesto general de la República. Y digo lamentablemente porque el INSS debería haber tenido la capacidad y la rentabilidad de hacerlo con fondos propios, pero objetivamente hablando, eso no va a ser posible, por lo menos en los primeros años. Con los cotizantes que aún no han terminado de cotizar, hay que generar alternativas que se tendrían que discutir con los distintos gremios, con las distintas asociaciones profesionales, con el sector privado, pero creo que tenemos que ser muy creativos. Yo creo que tenemos que abrir la posibilidad a tener, por ejemplo, un modelo similar al de la AFP en Chile, con algunas modificaciones para darle oportunidades sobre todo a los cotizantes jóvenes. Hay otros elementos del INSS que son muy preocupantes, como son las clínicas previsionales, que parece ser están muchas de ellas vinculadas a un esquema de corrupción al frente sandinista. Ese es un tema que tenemos que revisarlo, porque también los servicios de salud del INSS han decaído en calidad, y además de eso se le está cobrando eso a los pensionados. Entonces, esas distintas áreas hay que revisarlas, y es un tema que nosotros estamos preparados para enfrentar. Muchas gracias. Félix, para ya ir finalizando, quiero volver al problema de estos días relativo a las reformas electorales, tomando en cuenta la desconfianza que tiene la ciudadanía en el sistema electoral actual. ¿Cuál es el plan para defender el voto, considerando los escenarios electorales pasados? Bueno, el régimen siempre se ha amparado en su esquema de fraude, y además del fraude han habido enorme índice de abstención, porque la gente no siente que su voto va a ser tomado en cuenta. La principal defensa del voto, además de fiscales preparados, es precisamente una ciudadanía vigilante de un proceso electoral acompañado de la observación internacional. Nosotros, comunidad nacional, ya estamos trabajando en la defensa del voto, lo estamos haciendo como coalición nacional también. Ya se están empezando a hacer las capacitaciones que requieren ese ejército de personas que estén dispuestas a ser fiscales, pero a la par de esa preparación en defensa del voto, necesitamos la observación internacional, que es una de las demandas fundamentales que hemos hecho desde la Unidad Nacional. Muchas gracias, Félix. Y ya para finalizar, nos gustaría que le dejaras un mensaje a la ciudadanía. Que no perdamos la esperanza. Eso es fundamental. El régimen sabe que sus días están contados, y que a pesar de las dificultades que la oposición tiene, y yo quiero reconocer aquí públicamente que nos hace falta mucho por hacer, a pesar de todo eso, el pueblo de Nicaragua, que es un pueblo digno, que es un pueblo trabajador, ya sabe que va a transitar hacia la democracia, porque es la decisión que hemos tomado. Este es un país que no merece dictadura. Nosotros somos una nación que puede y merece más. No nos podemos conformar a vivir sin libertades. No podemos aceptar presos políticos, no podemos aceptar personas en exilio forzado, no podemos aceptar despidos masivos de trabajadores del Estado simplemente porque no comulgan con el régimen. Es nuestro país, Nicaragua, es un país que puede ser de grandes oportunidades si los nicaragüenses consolidamos una propuesta de unidad frente a la dictadura. Ese es mi llamado, ese es mi compromiso y esa es mi fe. Muchas gracias, Félix Maradiaga, precandidato a la presidencia de Nicaragua. Agradecemos que estés con nosotros acá compartiendo un poco más de tu plan de gobierno, y estaremos hablando en futuros programas. Muchas gracias, María Ángeles. Ha sido un placer conversar con vos. Que el Señor te bendiga.
Gracias. Y agradecemos también a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.